Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar uno, su hijo querido. Finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes y los escribas quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Por las noches se iba a pernoctar a Betania. Había entrado como un rey victorioso que volvía de la guerra vencedor en un asno. Llegó hasta el templo, revisó todo y se fue porque era tarde. La aclamación de la muchedumbre, tanto de los que venían con él como los que estaban ya en la ciudad, manifestó que lo veían como el enviado de Dios. Después volvió de Betania y en el camino maldijo una higuera. Después llegaron al templo y en el templo Jesús echó fuera a los que compraban y a los que vendían, a los que cambiaban las monedas, porque no podían introducirse imágenes de ningún tipo al interior del templo. Solamente había un tipo de moneda sin imagen que estaba autorizada y por eso tenían que cambiarla a la entrada. Y a esta gente Jesús les volteó sus mesas. A los que estaban vendiendo las palomas les dijo que quitaran todo de allí, y luego no permitía que nadie pasara cargando cosas a través del templo. Y les dijo: mi casa es casa de oración para todos los pueblos, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Todo esto llegó a los oídos de la autoridad superior de Israel, que habían dejado los romanos a cargo como experiencia de ellos para solamente detener o detentar a ellos la autoridad de la pena capital en caso de necesidad. Y por esa razón, porque también los que gobiernan religiosamente Israel, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, tienen pendiente de que Jesús pueda hacer alguna actividad mesiánica y entonces se presenten los romanos y vaya a haber problemas serios. Además de que a ellos les correspondía discernir religiosamente cada caso, si había un profeta, si había un predicador, cualquier cosa que tuviera que ver con Dios, ellos debían de juzgarla.
Cuando acudieron y se encontraron con Jesús que estaba caminando y le pidieron cuentas de su actuación, quién le había dado autoridad para hacer las cosas que había realizado, se encontraron con que Jesús era un verdadero judío que al ser interrogado responde con otra pregunta. Y esta pregunta, ellos se vieron comprometidos de tal manera que si su respuesta era favorable o era negativa, en la manera que ellos decidieran responder, los ponía en aprietos delante de Jesús y delante de los que estaban allí, la muchedumbre. Si el bautismo de Juan provenía de Dios, los fariseos estarían obligados, habiéndolo reconocido como enviado de Dios, a bautizarse y no lo habían hecho y no querían que Jesús les reprendiera por ese motivo. Y en vez de que ellos lo reprendieran a él, mejor evitan responder eso, pero tampoco quieren comprometerse con una respuesta declarando que Juan bautizaba por su iniciativa personal, por una cosa proveniente de los hombres. ¿Y por qué no respondieron esto tampoco? Porque ellos tenían miedo de quedar mal con la muchedumbre, y la muchedumbre enardecida es bastante peligrosa. Como no dieron la respuesta que Jesús les pidió, les dijeron no lo sabemos. Él les dijo tampoco yo les respondo con qué autoridad es que yo hago estas cosas. Pero en este pasaje que hemos leído, Jesús inicia un discurso en parábolas y están presentes las autoridades supremas de Israel, los sumos sacerdotes, los personajes más importantes de Israel, los escribas que colaboraban con ellos y los ancianos que eran personajes más distinguidos de Israel, el Sanedrín, la autoridad superior. Y dice Jesús en parábolas, un hombre plantó una viña, que significa que la planta ya estaba, no es la semilla. Y una vez que ha plantado las parras, hace en torno al terreno donde ha plantado una cerca para protegerla de los viandantes y de los animales salvajes. Después de ello, en el interior del terreno, cavó un lagar donde al madurarse las uvas y cosecharse, se pisan para que al extraerse el jugo se embotelle, se envase en odres y se deje añejar para hacer el vino. Este personaje además construyó una torre para que alguien vigilara que nadie se saltara a cosechar los frutos cuando ya estaban. Y enseguida dice, se la alquiló a unos viñadores. La traducción está mal. La dio a media, sería la traducción correcta en nuestro español en México. En el griego se llama enfiteusis. Entregar como una encomienda o a medias esto. Y se fue al extranjero, pero llegado el tiempo de la vendimia es el tiempo de la cosecha de las uvas para vino, y de esto se trata aquí, manda a un siervo, a un criado, luego un esclavo, y a todos los tratan mal. Uno fue golpeado y volvió sin nada, a otro lo descalabraron y lo insultaron, a otro lo mataron, y a todos los criados lo despacharon sin darles nada. Finalmente el dueño dijo, les voy a mandar a mi hijo, y a él lo van a respetar, pero en cuanto lo ven llegar, se confabulan diciendo es el heredero, vamos a matarlo y nos vamos a quedar con la viña. Porque la regla es que cuando no había un propietario de algún terreno, quien denunciara esta situación se lo adjudicaba. Pero aquí Jesús, ¿qué está diciendo? La respuesta que le preguntaron los sumos sacerdotes. Yo vengo a hacer esto como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, el último enviado, que vengo a pedir frutos de la viña que es Israel. Y entonces dice Jesús, ¿cómo lo mataron y lo echaron fuera de la viña? El dueño de la viña va a venir y va a matar a los viñadores y la viña la va a dar a otros.
y aquel que eliminaron va a ser el fundamento de una construcción grande, la piedra angular, y esto será por obra del Señor, un milagro patente. Y los sacerdotes y los escribas y ancianos se retiraron buscando la manera de poder apoderarse de Jesús, pero tenían miedo a la multitud. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.